el carácter de una nación. Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que estén viendo esto. Este es el carácter de una nación, conversaciones con protagonistas, creadores, gente que reflexiona. Y hoy tenemos una persona especial, que conocen a lo mejor el nombre, pero no lo conocen a él en persona. Un empresario del mundo nocturno, un colaborador de escenas alternativas. René, del bar de René. Bienvenido, René. Hola, muchas gracias por la invitación. Ya te he adelantado y tú ya viste entonces algún capítulo, entonces las preguntas están en los posavasos, las primeras. Entonces elige qué posavasos quieres primero. El triangular. ¿El triangular? Vamos, yo te la leo. ¿Existe todavía una bohemia santiaguina o estamos frente a una ciudad mucho más individualista? Existe una bohemia santiaguina, afortunadamente, de una forma distinta. Va mutando. Hoy día yo creo que las redes sociales cumplen ese rol que antiguamente se existían. En los 2000, la mayoría de los vínculos se hacían en los bares, cómo se conocían las bandas o cómo se generaban los lazos. Y durante mucho tiempo yo exigía que cuando venía una banda que quería pedir una fecha, que me fuesen a conocer. Y decía, bueno, es muy importante vincularse y me hace muy raro que esa vinculación sea por correo o por WhatsApp. Obviamente porque tengo una visión más antigua de las cosas o más romántica. Y en el tiempo, claro, lo he ido aceptando y entiendo que eso ha hecho un camino paralelo muy interesante que hoy día nos tiene con buena sorpresa, con gente que está haciendo cosas muy bonitas que me tienen totalmente feliz y sorprendido. Claro, y entonces ha cambiado la lógica. Ha cambiado, sí. Yo creo que en el fondo de eso es como las cosas van evolucionando y uno tiene que entender que para dónde va esa evolución y conectarse. Y de repente desde esa desconexión es cuando aparecen como, que por esto no tiene que ser o esto tiene que ser. Yo creo que todo puede ser en la medida de que ¿cómo se llama? Haya comunicación. Súper. Otra pregunta, otro posavasos. ¿Ya es? ¿Este? Esta es la pregunta que tú me querías hacer, parece. No sé, quién sabe. Todo es misterio aquí. Hay algo de misterio. Todavía queda. ¿Qué le pasó al rock chileno y a sus espacios durante los últimos 20 años? Mira, en el fondo siempre mi mirada fue que en los 2000 el rock, la pachanga o el cantautor estaban más o menos al mismo nivel. Algo hizo bien la pachanga y la música como de cantautor que se disparó, o algo hizo mal el rock que bajó. No lo tengo muy claro. Una de las apuestas de tener dos escenarios, el segundo escenario del bar de René, tiene que ver con eso. Por eso el análisis que hice de tener un espacio al aire libre que fuera con un formato acústico para invitar a distintos estilos musicales, para revincularnos, porque cuando uno va a ver un show del Macha o va a ver un show de una banda metalera, la gente que sigue la música, que consume música, es más o menos la misma. No hay tanta diferencia. No hay tanta diferencia, porque el que le gusta la música, como escucharla en vivo, es transversal. Entonces, con esa visión y con esa necesidad de generar, entender qué fue lo que pasó, puse el otro escenario. Y ahora, obviamente, también me he ido dando cuenta de estas realidades paralelas que existen, que de las cuales disfruto mucho. No sé, hace poquito me invitaron a Rojas Magallanes, increíble el lugar, súper bien cuidado, me impresionó, y también vi caras conocidas, ¿cachai? Entonces que reafirman mi teoría un poco de que en el fondo la gente que consume música es capaz de trasladarse, es capaz de ir a distintos lugares y escuchar distintas músicas. Claro, entonces, igual el bar de René es icónico en el mundo del rock, ¿no? Es como parte de hecho, ese circuito entre usted y mi bar que está al frente, es como que en un momento pasaba una tocata al frente, la otra al frente, yo en un momento cubría tocata, entonces me tocaba ir de una a otra al frente y al frente. Entonces es muy loco que ese circuito Santa Isabel está como vivo y como que el rock siempre estuvo ahí, pues nunca desapareció. Claro. O sea, mira, yo estoy muy contento de eso que está pasando, somos bien partners con los chiquillos al frente, con el Felipe, con el Peña. Somos muy partners de mirar la mirada, de tener como una conciencia de querer dejar algo, no ser una industria extractivista de la música. Y en el fondo mi sueño es que haya más lugares como eso, ¿cachai? Nosotros estamos empujando harto desde nuestro lugar, a ver si nos vinculamos con el barrio, con el barrio Italia, que está cerca, en el fondo, que es como el nombre más bonito de todo, ¿cachai? Igual nosotros somos barrio Santa Isabel, pero está todo bien, no tengo en el fondo, el ego no es un amigo mío, entonces no me da lo mismo. Creo que es una buena plataforma para aprovechar
los espacios y afortunadamente en el último tiempo hemos tenido ciertos contactos con la municipalidad o con la gobernanza o con la Corfo que me hacen pensar y creer en un proyecto común, ¿cachai? No solo o sea, bueno, nosotros estamos como naciendo desde el barrio para hacerlo, pero con un ojo puesto, no sé, lo que está pasando en Puente Alto, que me encantó lo que está pasando allá, conocer la realidad de un par de locatarios de allá y de las ganas que tiene la gente de la municipalidad de apoyar a estos locatarios para el desarrollo de un poco de estos espacios culturales, que en el fondo yo digo, sí, el pilar de la noche es el alcohol, está claro. Pero si ese pilar no se acompaña de un sentido, eso se destruye como pasó en Suecia, como va a pasar tarde o temprano creo en Bellavista, porque no veo que haya una política de cambio. Claro. Si, en el fondo lo que yo creo es que si nosotros le colocamos cultura a esto, como un corazón que lo empuja, hace que sea más sostenible en el tiempo y pueda mirar con una mejor mirada a la ciudad, ¿cachai? Nosotros estamos, desde el Bar de René, junto con unos amigos, estamos desarrollando una corporación que se llama Capital Nocturna, que estamos tratando de cambiar la visión de la noche como este mal necesario a una forma de ver la noche distinta, una mejor forma de ver la noche y una forma de ver todo el crecimiento que puede haber culturalmente, pero también económicamente. Claro, y propositivo, porque igual, no sé si te pasa que después, en la pandemia como que se perdió la noche un poco. Como que antes todo era mucho más largo, todo era mucho más extensas, las noches santiaguinas eran mucho más vivas, y como que post pandemia nos ha costado recuperar esa vida nocturna más O sea, viva. que yo creo que venimos en una escalada, como un descenso brutal desde el 2012. El 2012 se promulga la ley de tabaco y con la ley de tabaco se cambian las reglas del horario de cierre de los bares. Lo primero que pasó fue, o sea, para los más antiguos, al principio del 2000 los bares cerraron entre las 7 de la mañana y las 10 de la mañana. Claro, sí. ¿Cachai? Y después claro, está el barómetro, unos bares. ¿Por qué pasó? Porque el barómetro decía, no, hay que cerrar a las 7 de la mañana. Entonces salían todos para bajar la cortina y ya listo, se abrían de nuevo. Entonces ya después entre las 7 y las 10 de la mañana y después ya con la ley de tabaco fue entre las 5 y las 10 de la mañana. Sí. Entonces ahí fue cuando en el fondo esa visión retrógrada de una sociedad o de una capital de un país fue haciendo daño en esta debacle en la que vamos de la noche. Y claro, la pandemia le sumó mucho más a esto. Y también creo que la gente tiene una mala mirada. En el fondo, una ciudad más prendida es una ciudad más segura, ¿no? Es una ciudad más insegura. Está comprobado. ¿Cachai? Y afortunadamente con esta relación que tuvimos con la Corfo y el Emprende la Noche, que fue el primer formación que nos ganamos, tuvimos vínculo con la gente de la gobernación y ellos mismos también me decían, una noche más prendida es una noche más segura. Entonces, creo que hay buenos actores, me estoy conociendo gente que son buenos actores de la noche y siento que también desde la gobernanza, desde la municipalidad, desde el gobernador, hay la intención de los diputados, que ya me he juntado con algunos, la intención de mirar la noche de una forma distinta y cambiar esta cosa como negativa de la noche. ¿Y volveremos a tener noche hasta las 7 de la mañana? Yo creo que sí. Ah, mira. Sí, yo creo que sí. Es que en el fondo el Estado tiene que entender que la noche a las 7 de la mañana existe. O sea, vamos a un after hoy día. Sí, de lo mismo. Da lo mismo, existe. ¿Cachai? El tema es que cuando tú vas a un after y donde... Y que es semiclandestino al final. No es semi. Es totalmente clandestino. Claro, cuando es totalmente clandestino, ¿qué es lo que sucede? Hay todo. Hay de todo, sí. Y no hay control, no hay nada. Control, no hay tributación, no hay seguridad, no hay nada. No hay transporte, ¿cachai? No. Entonces, en la medida que sentí, ¿cuánta plata se está perdiendo? Sí, pues. ¿Cachai? O sea, que nos falta plata, que no hay ingresos. Bueno, hay una posibilidad de ingreso no solo para la gente que vende la piscola como yo, sino para el transporte, para la logística, para la seguridad, para la tecnología. Entonces, esa es la y para las bandas también, pues incluso hacerlo. Absolutamente. O sea, que para mi forma de ver la noche, la cultura es el corazón de esto. Sí. La música, el stand-up, el teatro, tienen que estar vivos. Y es desde ahí donde se hace una noche más sana. Que en el fondo, cuán importante para la salud mental es que tú después de tu día de trabajo tengas una distensión. Un momento de, vamos a limpiar. De ocio, finalmente. De ocio. De poder ser tu mejor día de trabajo o poder ser el peor. Da lo mismo. En el fondo, ir a un lugar, mirar una banda, escuchar y limpiar y al otro día vais con otra. Con otra impronta a tu trabajo, sí. ¿cachai?
Y creo que es importante y creo que por fin se están abriendo puertas de gente que está pensando lo mismo, se está dando cuenta. Y también hay ejemplos desde fuera que son los que queremos un poco traer a Chile para empezar a hablar del tema. Súper. Última pregunta de este Última bloque. pregunta. Después seguimos, pero de este bloque. El bar de René ha sobrevivido a cambios de gobierno, crisis económica, pandemia y transformaciones urbanas. ¿Qué ha cambiado más en Santiago desde que abriste hasta hoy? Wow. Mira, pues en el fondo el rock en su esencia es inclusión. Y el que no lo entiende creo que no es rockero. Porque el lugar del rock era una cueva oscura donde no, había solo una puerta lo más pequeña posible y donde entrábamos y adentro éramos todos felices y daba lo mismo quién era el que estaba al lado tuyo y cómo estaba vestido, como nada, daba lo mismo. O sea, cualquier persona que quisiera un lugar oscuro y que fuésemos todos libres, pensadores y pudiésemos decir lo que pensamos, lo que queremos, lo que soñamos, sin ser discriminados. Así era el bar en su principio, eso era, un lugar con una puerta chiquitita, un pasillo oscuro donde la gente se encontraba. Hoy día tengo 3 cortinas, se ve la cocina a la calle, nuestro expresidente rockero y como, ¿cachai? Como hay mucha gente que fue desarrollándose y que hoy día están puestos, que son capaces de mover la brújula un poquitito, que vienen desde ahí, desde esa generación de mirar la vida de una forma distinta. Y es una transformación gigante para mí y estoy muy contento de ser parte de todo ese desarrollo. Súper. Vamos a cerrar aquí este bloque y abrimos con las siguientes preguntas. Bueno, segundo bloque de conversación y las preguntas están en el reloj, así que elige una hora. Yo las saco. 3. Vamos a las 3. ¿De la mañana? Ah, sí. Has visto pasar generaciones completas de músicos. ¿Qué diferencia notas entre las bandas de antes y las de ahora? No mucho en realidad. ¿No? Yo he aprendido algo de los músicos que se lo agradezco, de ser como la constancia, yo no conozco ningún músico, por lo menos del mundo del cual yo pertenezco, que no sea ñoño, que le vaya bien. Todos tienen un amor por su instrumento o por su música y cada vez que conozco uno nuevo, o sea, como, no, siempre llegamos al mismo punto. Es alguien que ama lo que hace, que está siempre estudiando, que está siempre tratando de crecer, que está siempre tratando de empujar un poco más este medio, que es más difícil, que creo que como el Macha hizo un camino paralelo súper interesante que se fue replicando en otros caminos paralelos que nos permiten tener otros escenarios y otros desarrollos de bandas que han explotado y que está increíble, que claro, con los medios tradicionales no... Alternativo total y desde el punk a la música romántica. Exactamente, y eso me encanta, me gusta mucho y me trato de conectar lo más que puedo con ese mundo, ¿cachai? Y quiero estar ahí porque en el fondo de ahí vengo y de alguna forma, claro, llegué al otro, pero no... Siempre cada cierto tiempo me digo, no me puedo olvidar de que yo estaba en una esquina tomando cerveza con mis amigos. De ahí vengo yo, ¿cachai? Y ese es como mi recorrido, avanzado, estoy contento con lo que he hecho y tengo muchas ganas de hacer más cosas, pero cada cierto tiempo, oye René, ahí venís tú, ¿cachai? Bacán. Y es bonito tener esa conexión con el origen también. Claro. Porque también muestra lo que decías tú antes, ¿no? De la relación con el rock y cómo las generaciones se conectan diferente con estas dinámicas. Yo creo que hoy en día son un poquito más ñoños, en el sentido de que son ñoños musicalmente hablando, pero ahora ni toman mucho, ya no son menos carreteros también las generaciones. Es que, mira, el otro día reflexioné al respecto porque dicen, no, es que la gente de ahora toma menos. Yo empecé a tomar a los 18 años. Ya. ¿Me cachai? Como que no es como, es que los rockeros son los que menos. Bueno, yo tenía 3 amigos rockeros en el curso. El resto escuchaban otra música. Es lo mismo de ahora, en el fondo es como cíclico. Va dando vueltas, que en un momento, que no sé, haya estallado el grunge o esto, momento, no sé qué. Sí, una moda. Pero a la gente que le gusta el rock, yo siempre creo que es más o menos la misma. Sí. Y yo, sin ser músico, he aprendido mucho de los músicos y estoy siempre agradecido por eso y siempre como mi rollo de la responsabilidad que yo tengo desde el bar en aportar al desarrollo de la música como de lo que yo soy, ¿cachai? No pensando en otra cosa, sino desde mis zapatos. Súper. Otra hora. Lucho yo tengo una preguntita. Lucho tiene una pregunta. Igual, o sea, somos de otra generación que estos más jóvenes no te tratan de repente, hola,
tío. O de usted, o esas cosas que de repente duelen tanto, ¿no? O sea, más que me dan... cuando me aburrí que me dijeran tío, le empecé a decir sobrino. Y ahí ya me dejaron al tiro sin tío. Pero me costó aprenderlo cuando nosotros pasamos de ser 12 trabajadores en el bar y cuando vino la ampliación pasamos a ser 30. Y ahí yo tenía trabajadores que ya no eran mis amigos, que como me gusta hacerlo. Entonces me costó mucho la vinculación y claro, yo trataba de hablar con ellos de igual a igual y no me entendían porque claro, me di cuenta que tenía 30 años más que ellos. Claro. Entonces esto bueno, un viejo, chucha, y yo, claro, yo desde mi mirada no los veía como un igual. Entonces esa transformación sí, pero como creo que el discurso o lo que se respira en el bar gana a esas canas que tengo, ¿cachai? Y la hacen crecer, está bien. Súper. Otra hora. Las 9. Vamos a las 9. Sí. Las 6 la vamos a dejar cuando me vaya a acostar. Mira, y salió la pregunta exclusiva para los miembros. Te la voy a hacer. Si el bar de René pudiera hablar, ¿qué secreto sobre la historia cultural de Santiago nos contaría que la mayoría de la gente no imagina? Esto es solo para los miembros, así que si te hacen miembro del canal desde 2.800 pesos, puedes ver esta respuesta exclusiva de René. Última pregunta de la hora, a las 6. A las 6, cuando hay que acostarse. Hay que cerrar a las 6 entonces. Hay gente que tiene bares y gente que construye instituciones culturales. ¿Cuándo sentiste que el bar de René había dejado de ser solamente un bar? A los 20 años fue la primera vez que miré para atrás. Como antes no... Siempre es como de familia somos trabajar. A los 20 años como, oye, vaya a celebrar. Como, chuta. En realidad podría ser en un aniversario el bar y celebrar. Y me gustó mucho todo lo que había, todo lo que pasaba. O sea, en el fondo sí, nosotros celebramos, ya vamos 11 años que estamos celebrando los aniversarios. Perdón, 10 años. Y claro, se habla del bar de René y me entrevistan y me invitan de lugares y yo voy a todos los lugares porque es lo que toca y está perfecto. Pero que durante un mes se hable de música independiente en Chile, en los medios, me hace todo el sentido. Y ahí, como a los 20 años, me doy cuenta de que podemos generar un aporte, porque yo antes pensaba que era un escenario muy pequeño. Claro. Entonces, el 2012 yo me fui de luna de miel y le dije a mi ex mujer que eligiera lo que quisiese de Europa, pero yo tenía que ir a Liverpool. Perfecto. Entonces yo fui a Liverpool y de repente conozco la caverna y estoy en ese lugar y los Beatles se habían tocado 240 veces en ese lugar y yo miraba el lugar y era más pequeño que el bar y dije, wow, o sea, se puede generar un aporte de un espacio como el que yo tengo. Entonces volví a Santiago con esa mentalidad y me acordé mucho que el Macha me decía cuando estaba en los 2000, cuando hacía el Zapata a Alemania y que tocaban 30 días, de 31 días en el mismo lugar y todos los días llenos. Entonces me hizo sentido eso. Entonces como conseguir la patente después de tantos años, que me dieran la patente y poder empezar desde ahí a generar un aporte, fue como, wow, sí, se puede. Y aquí estamos y con muchas ganas de seguir haciendo cosas y abriendo espacios y en el fondo tratando de siempre desde el bar entregar las mejores condiciones para los artistas. Súper. Ya, pues cerramos aquí el segundo bloque y vamos al último bloque de conversación. Estamos último bloque y ahora las preguntas están aquí. Muy bien. ¿La una? Sí. Yo me preguntaba por qué el gorro rojo. Hay que darle un poco de juego. Muy bien, muy bien. Después de tantos años detrás de una barra, ¿qué aprendió sobre los seres humanos? ¡Wow! Muchas cosas. Como creo que la barra te entrega la experiencia de vivencia muy grande, muy importante, de mucha historia de gente de la riqueza del hombre, del humano, más allá en el fondo, más allá de donde venga, tú te puedes sorprender con la historia de las personas y a mí en lo personal me hace enriquecerme y tomar esas experiencias como parte de mi propia experiencia para estar preparado para cuando algo viene, pero la barra tiene, o sea, para mí
un bar es eso, es una barra donde tú puedes llegar solo, conversar con en este caso con el barman o con el que está al lado y contar tu historia y de pronto tú estás conversando y te sorprendí de la historia de las personas, increíble, bien, pero increíble. No, bacán. Muy lindo. Y además es como, está en un lugar tan humano también, po, ¿no? O sea, bueno, yo creo que esa es una de las características del bar, como la humanidad que está ahí, que existe detrás, que es construida desde todo, en el fondo, porque como alguien tiene que llegar también con ese espíritu a ese lugar, o algo hace que esa persona llegue al lugar, a esa barra, a contar eso, ¿cachai? Súper. Otra pregunta. Otra pregunta. Vamos. Estas son las más... ¿Qué artista chileno crees que merece mucho más reconocimiento que el que ha recibido? Ay, todo. Todo. O sea, imagínate, bueno, hoy día en la mañana ya me reía, anunciaron algo de Candelabro en la Futuro. Entonces ya hay mucha gente que habla mal, y como, weón, paren, ¿cachai? Como, ¿por qué? O sea, ¿por qué somos tan nos autodiscriminamos, somos Chaqueteros. racistas, somos el chileno? ¿Por qué? ¿Por qué no alegramos de que alguien igual a uno esté bien y está perfecto, ¿cachai? Sí. Entonces desde ahí la cantidad de discos que están perdidos, que son maravillosos, es brutal. La música chilena, hay muchísimas bandas increíbles que no llegaron donde viene estar, ¿cachai? Y hoy día estamos en el fondo en un momento súper bonito que está pasando, que se están mostrando estas bandas que están ahora, que les toca hoy día, digamos, como Candelabro, como, ¿cachai? Como Estoy Bien, que les toca hoy día, afortunadamente se está abriendo, pero bueno, no sé, 20 años donde muchísimas bandas no se reconocieron, ¿cachai? Claro. Y les ahí- costó mucho, pienso, lo hemos hablado tanto, no sé, pues vino Simón Campuzano, Niños del Cerro, igual era todo campo cuando los Niños del Cerro empezaron con con el mundo de Rojas Magallanes, con toda esa escena hecha a pulso, y claro, también se pavimentó, espacios como el René, como el Centro Cultural Rojas Magallanes, llevaron esta conversación, incluso la sacaron de Bellavista, que ese era el tema, que era solo un lugar de carrete extremo, donde era más inseguro, Sí. y como un poco la ciudad fue creciendo con estos espacios y con estas escenas que se fueron construyendo alrededor. O sea, que ojalá suceda eso, ojalá que se construyan más espacios, que Rojas Magallanes existan en todas las comunas, ojalá, se necesita por el desarrollo, por lo importante que es para la salud de todos, y para la ciudad, para una ciudad más entretenida, más viva, más segura. Ojalá, y yo te digo, de verdad que hay muchísimos artistas, no me atrevería a dar ningún nombre porque creo que son muchos los que no han sido reconocidos en este país, lamentablemente. Súper. Última pregunta. ¿Cuál es la mejor conversación que has escuchado accidentalmente en tu vida en el bar? Estaba... Guillermo Ñoña no entendía nada. Estaba el Pera Cuadra ¿Ya? con el Pancho Bosco, ¿Ya? como jaivas, Sí. dorso, que uno, por lo menos desde mi ignorancia, no encontraba el vínculo musical entre ellos. Y empezaron a hablar de música y yo estaba al lado entre ellos dos, no entendía nada, pero estaban alucinante lo que hablaban de la música progresiva y todo su conocimiento musical. Y ahí uno, claro, para mí los artistas vivían en una vibración que yo lamentablemente no logro entender. Y fue alucinante escuchar a esos dos monstruos chilenos de la música y generosos con sus conocimientos, que es algo también muy particular y que se le agradece cada vez que uno es capaz de estar en esos momentos. Buenísimo. René, gracias por venir. Vamos a agradecerle a nuestros amigos de Café Buena Junta, que también es una micro tostaduría autogestionada que nos regalan cafecito para todos los invitados. Ahora tenemos para ustedes un código con el carácter, con la E mayúscula y la C mayúscula, tiene un 10% de descuento para comprar aquí en la micro tostaduría. Nosotros trabajamos con puros amigos de pymes que colaboran con su esfuerzo. Y también nuestros amigos de Alquimia Ediciones nos regalan tener un pequeño regalito para ti. Esto es Deriva Artaud de Antonín Artaud para ti. Un regalo muchas de gracias. Alquimia Ediciones por venir a esta conversación del carácter de una nación. Gracias. Llegó alguien, toca la campana. Bueno, muchas gracias René por venir y gracias a ustedes por ver estas conversaciones. Nos veremos en otra conversación interesante con alguien que viene a hablar sobre la vida, la música, la cultura y, ¿por qué no?, la vida nocturna. Muchas Chao. gracias René. Gracias. Que estés muy bien. Chao, chao. Chau, chau.